Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perder ninguna historia impactante como esta. El sol caía lentamente sobre el barrio cuando la familia de don Ernesto se reunió para despedirlo. El velorio estaba lleno de amigos, vecinos y familiares, todos con el corazón pesado por la pérdida. La atmósfera era solemne, el llanto silencioso se mezclaba con murmullos y el aroma del incienso flotaba en el aire. Nadie sospechaba que la tragedia estaba a punto de golpear con una intensidad devastadora. A las afueras, entre sombras y vehículos mal estacionados, un grupo de hombres conocidos como los Zetas observaba el lugar. Sus miradas frías y calculadoras recorrían a cada persona presente. Ellos no venían solo por un mensaje, ni por un acto simbólico, venían a sembrar miedo, caos y muerte. Cada miembro del grupo llevaba consigo armas de alto calibre, y el rugido de los motores anticipaba la pesadilla que se avecinaba. Dentro del velorio, la familia intentaba consolarse unos a otros. La sobrina de don Ernesto, Mariana, abrazaba a su madre mientras intentaba contener las lágrimas. Su mirada se perdía en la puerta, buscando algún consuelo en la rutina del vecindario, ignorando que la sombra de la violencia se acercaba silenciosa. Los Zetas se habían coordinado con precisión. Cada movimiento, cada mirada, cada respiración estaba medida al detalle. Creían que podían rodear el velorio y actuar sin oposición. Sin embargo, cometieron un error fatal. Subestimaron la presencia policial que ya estaba en alerta máxima. 25 policías, vestidos de civil, habían recibido información confidencial de una fuente confiable días antes. Ellos no estaban ahí por casualidad, estaban preparados para enfrentar cualquier intento de violencia. El líder de los Zetas, conocido como el Coyote, hizo una señal con la mano. Los motores rugieron más fuerte. Algunos de ellos comenzaron a descender de los vehículos con armas en mano, moviéndose con la seguridad de quienes creen que el territorio es suyo. Cada paso que daban los acercaba al lugar donde las familias lloraban, ajenas a la muerte que se acercaba. En el interior, el sacerdote continuaba su oración mientras las lágrimas recorrían el rostro de los presentes. De repente, un ruido metálico alertó a algunos, una puerta que se cerraba con fuerza, pasos firmes y calculados en el pasillo. Mariana se tensó, percibiendo algo extraño. Pero nadie podía imaginar la dimensión de lo que estaba por ocurrir. Los Zetas estaban ya casi en la entrada, listos para irrumpir. Fue entonces cuando los policías, silenciosos y estratégicos, comenzaron a rodear a los criminales. En un instante, la tensión explotó como un volcán, gritos, motores, disparos. Los Zetas intentaron reaccionar, pero el factor sorpresa estaba del lado de la ley. Cada movimiento de los criminales fue anticipado, cada intento de huida fue bloqueado. Mariana y su madre fueron empujadas hacia un rincón por los oficiales mientras los Zetas caían uno a uno. El sonido de las armas retumbaba en las paredes, mezclándose con los gritos de miedo y la desesperación. Nadie en el velorio estaba preparado para ver la violencia de tan cerca, pero la precisión de los policías salvó decenas de vidas esa tarde. Entre el caos, el Coyote comprendió demasiado tarde que su arrogancia lo había llevado a subestimar la fuerza que se escondía en la discreción. Sus planes se desmoronaron en segundos, mientras los oficiales aseguraban a cada miembro del grupo. La estrategia impecable de la policía evitó lo que podía haber sido una masacre dentro del velorio, un acto que hubiera marcado la historia del barrio para siempre. Cuando los últimos disparos cesaron y el humo se disipó, la familia de don Ernesto todavía temblaba. El sacerdote, con la voz quebrada, intentaba calmar a los presentes, asegurando que, aunque la muerte de su ser querido era dolorosa, no sería ensombrecida por la violencia de criminales. Los policías, silenciosos, comenzaron a escoltar a los Zetas detenidos, dejando claro que nadie estaba por encima de la ley. Mariana, abrazando a su madre con fuerza, no podía dejar de llorar y agradecer a los oficiales que habían arriesgado todo por protegerlos. La lección había sido dura, la violencia puede aparecer en cualquier momento, pero la vigilancia, la preparación y la valentía pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El barrio, aún temblando por la adrenalina y el miedo, comenzó a recuperar la calma. Los vecinos comentaban entre sí, todavía en shock, cómo la intervención policial había evitado un desastre monumental. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, pero todos compartían un sentimiento común, el respeto por la ley y la gratitud hacia quienes arriesgaron sus vidas para salvarla de otros. Esa tarde, los nombres de los Zetas y de su líder, el Coyote, quedaron marcados con deshonra. La noticia se difundió rápidamente, un intento de ataque fallido,
gracias a la valentía de 25 policías que actuaron con precisión quirúrgica. La historia del velorio, que pudo convertirse en tragedia, se convirtió en un relato de heroísmo, resiliencia y la fuerza de la justicia. Mariana, aún con lágrimas en los ojos, decidió que el recuerdo de su abuelo no estaría marcado por miedo, sino por la fortaleza de quienes protegieron a su familia. Cada vecino que estuvo presente esa tarde sabía que habían sido testigos de algo extraordinario, un momento donde la preparación y la valentía se enfrentaron al crimen y lo vencieron. Y mientras la noche caía sobre el barrio, la lección permaneció clara: la justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, puede cambiar el destino de muchos. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos intensos de crimen, justicia y supervivencia. Historias como esta nos recuerdan que, incluso los momentos más oscuros, la valentía puede salvar vidas. Después de que los Zetas fueron reducidos, la calma parecía volver, pero la adrenalina seguía recorriendo cada rincón del velorio. Mariana se aferraba a la mano de su madre, mientras los policías empezaban a registrar los vehículos y asegurarse de que no quedara ningún peligro latente. Cada paso que daban los oficiales hacía que los vecinos comprendieran que la seguridad no era algo que se pudiera dar por sentado. Uno de los policías, de voz firme pero tranquila, se acercó a Mariana y le dijo: «No se preocupe, señorita. Aquí nadie más resultará herido. Todo está bajo control». Mariana asintió, incapaz de articular palabra. Su corazón todavía latía con fuerza y cada recuerdo de los disparos la hacía estremecerse. Observaba cómo los Zetas eran esposados y subidos a los vehículos policiales, algunos con expresiones de rabia, otros con miedo. El líder, el Coyote, miraba a los oficiales con furia contenida, consciente de que su plan había fracasado por completo. Mientras tanto, dentro del velorio, los familiares comenzaban a recomponerse. Los murmullos crecían. Algunos discutían sobre cómo los criminales habían podido acercarse tanto sin ser detectados, otros agradecían en silencio la intervención policial. Un tío de Mariana comentó con voz entrecortada: «Si no hubieran estado esos policías, esto habría sido un verdadero desastre». Los oficiales, por su parte, se mantenían atentos. Sabían que los Zetas podrían tener cómplices escondidos, esperando atacar nuevamente. Por eso, rodearon el área con discreción y aseguraron cada entrada y salida. La coordinación entre ellos era impecable, cada uno conocía su posición, cada uno sabía qué hacer si algo se descontrolaba. Mariana, aún temblando, recordó las historias que su abuelo solía contarle sobre la valentía y el honor. Pensó en cómo, en la vida, las personas podían encontrarse en situaciones donde todo parecía perdido, pero que la determinación y la preparación podían marcar la diferencia. Observando a los policías, comprendió que la valentía no siempre era un acto heroico aislado, sino también la constancia de estar preparados para proteger a otros. De repente, uno de los vecinos señaló algo en la calle. Un grupo pequeño, vestidos con ropa oscura, observaba desde una distancia prudente. Los policías se movieron rápidamente para interceptarlos, asegurándose de que no hubiera un segundo intento de ataque. La tensión volvió a subir, y los gritos de advertencia resonaron entre los árboles y edificios cercanos. «¡Al suelo!», gritó uno de los oficiales. «¡Manos a la vista!». Los hombres, sorprendidos por la rapidez y coordinación de la policía, no tuvieron más opción que rendirse. En cuestión de segundos, la amenaza fue neutralizada. Mariana comprendió que la vida en su barrio siempre sería peligrosa, pero que la vigilancia constante podía salvar vidas. Mientras los últimos detenidos eran escoltados, los familiares comenzaron a organizarse para continuar con la ceremonia del velorio. Las lágrimas se mezclaban con suspiros de alivio. Mariana miró el féretro de su abuelo, y entre sollozos, murmuró: «Abuelo, prometo que tu memoria será fuerte, y que aprenderé a no temer a la injusticia». El sacerdote retomó su oración, más pausada, como si intentara devolver un poco de paz al ambiente. Los vecinos, todavía impactados por lo ocurrido, se unieron en un sentimiento común. La vida podía ser frágil, pero la solidaridad y la valentía de otros podían iluminar incluso los momentos más oscuros. Uno de los policías se acercó a Mariana y dijo con voz seria pero cálida: «Recuerden esto, nunca subestimen la preparación ni la vigilancia». Los Zetas confiaron demasiado en su impunidad, y esa fue su perdición. Mariana asintió, y por primera vez desde que comenzó la tragedia, sintió una chispa de esperanza. Sabía que el barrio estaba marcado por lo ocurrido, pero también sabía que la valentía y la justicia habían prevalecido. Esa tarde no solo recordaría a su abuelo, sino también a los hombres y mujeres que arriesgaron todo para proteger a su familia y a su comunidad.
El día terminó con un silencio cargado de reflexión. Los vecinos comenzaron a regresar a sus casas, algunos comentando en voz baja los detalles de la intervención policial, otros aún temerosos, pero todos conscientes de la delgada línea entre la vida y la muerte en su barrio. Y así, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, la historia de aquel velorio que pudo convertirse en tragedia se transformó en un relato de heroísmo, coraje y justicia. Los Zetas aprendieron que el crimen sin preparación es vulnerable, y los vecinos aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la coordinación pueden marcar la diferencia entre el desastre y la supervivencia. A medida que la policía escoltaba a los últimos Zetas, Mariana no podía dejar de temblar. Cada sombra parecía esconder un peligro, y cada sonido extraño hacía que su corazón se acelerara. Su madre la abrazó con fuerza, intentando transmitirle calma, aunque sus propios ojos reflejaban miedo y preocupación. «Todo va a estar bien, hija», susurró. «Ellos no podrán hacernos daño ahora». Pero en la mente de Mariana, la imagen de los hombres armados todavía estaba fresca. Los Zetas habían sido fríos, calculadores, y la violencia que habían intentado imponer dejaba cicatrices invisibles en todos los presentes. Los policías, conscientes del impacto psicológico que la situación podía generar, comenzaron a organizar a los vecinos, asegurándose de que nadie se moviera sin supervisión. Uno de los oficiales, que se presentó como Teniente Ramos, habló con voz firme y clara. «Escuchen todos, necesitamos asegurarnos de que no haya ningún otro atacante. Por favor, permanezcan dentro mientras revisamos la zona». Los vecinos asintieron, aunque el temor todavía se percibía en cada gesto. Algunos hombres se adelantaron para ayudar a levantar los muebles caídos, mientras las mujeres consolaban a los niños que, aterrorizados, no dejaban de llorar. Mariana miró a su alrededor y vio cómo la solidaridad emergía de la tragedia. Vecinos que apenas se conocían se abrazaban y compartían palabras de consuelo. Mientras tanto, los Zetas estaban siendo interrogados dentro de los vehículos policiales. El coyote no podía creer lo que había pasado. Su plan, meticulosamente calculado, se había desmoronado en cuestión de minutos. Su arrogancia lo había cegado, y ahora enfrentaba las consecuencias. La impotencia y la rabia se reflejaban en sus ojos, mientras sus compañeros apenas podían sostener la mirada de los oficiales. De regreso al velorio, Mariana intentaba procesar todo lo ocurrido. Pensó en su abuelo y en cómo siempre les enseñaba que la vida podía cambiar en un instante. Esa tarde, sus palabras parecían más reales que nunca. La violencia había tocado su puerta, pero la justicia había respondido con rapidez y precisión. El sacerdote, con voz pausada pero firme, continuó con la ceremonia. Su sermón estaba impregnado de un mensaje de resiliencia y esperanza. La muerte nos separa de los que amamos, pero la vida nos recuerda que debemos protegernos y proteger a los demás. Hoy, la valentía ha salvado a esta familia y a esta comunidad. Mariana, sintiendo que la calma comenzaba a regresar, se acercó al féretro y colocó su mano sobre la tapa. Cerró los ojos y murmuró: «Te prometo, abuelo, que protegeré nuestra memoria y nuestra familia. No permitiré que el miedo nos controle». Mientras la noche caía, los vecinos empezaron a retirarse lentamente, aún comentando entre susurros la increíble intervención de la policía. Cada uno llevaba consigo la certeza de que la violencia podía aparecer en cualquier momento, pero que la preparación, la estrategia y la valentía podían marcar la diferencia. A lo lejos, se escuchaban las sirenas de los vehículos que trasladaban a los Zetas. Los oficiales mantenían la vigilancia, asegurándose de que no hubiera ningún acto de represalia. La comunidad, aunque aún temerosa, comenzó a recomponerse, entendiendo que esa tarde no solo habían enfrentado a los criminales, sino que habían sido testigos de un acto de heroísmo y coordinación que salvó vidas. El recuerdo del ataque quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La historia del velorio, que casi se convierte en tragedia, se transformó en un relato de coraje, vigilancia y justicia. Mariana, al mirar a su alrededor, comprendió que la valentía no siempre se mide en gestos heroicos individuales, sino en la preparación y el compromiso de quienes arriesgan todo por proteger a los demás. La noche avanzaba, y mientras las luces de los vehículos policiales se alejaban, Mariana respiró profundamente. La lección estaba clara: la violencia podía ser impredecible, pero la justicia y la valentía podían cambiar el destino de muchos. La historia de aquel velorio no sería recordada por el miedo, sino por la fuerza, la unidad y la esperanza que surgieron en medio del caos. Mientras los últimos vehículos policiales se alejaban, Mariana permanecía sentada en un banco, abrazando a su madre. A su alrededor,
los vecinos empezaban a ordenar las sillas y el altar improvisado del velorio, intentando devolverle un mínimo de normalidad al lugar. Sin embargo, el aire seguía cargado de miedo y adrenalina. En un rincón, uno de los zetas capturados murmuraba con frustración. No puede ser, teníamos todo planeado. El coyote, con la mirada fija en el suelo, apenas articuló palabra. Subestimamos la vigilancia, dijo entre dientes. Nunca debimos pensar que entraríamos impunes. Mientras tanto, los oficiales discutían la estrategia para trasladar a los criminales de forma segura. El teniente Ramos revisaba mentalmente cada paso, asegurándose de que ningún detalle quedara al azar. Cada movimiento debía ser medido, porque aunque los zetas estaban rodeados, cualquier error podía costar vidas. Mariana observaba todo desde la distancia, tratando de comprender cómo personas podían planear tanto mal para los demás. Cada pensamiento la llevaba a imaginar escenarios peores, donde la valentía de la policía no habría sido suficiente. Se aferró a la idea de que el coraje y la preparación marcaron la diferencia, y que en la vida siempre hay fuerzas que protegen a los inocentes. En la calle, los vecinos comentaban entre susurros la rapidez con la que los oficiales habían controlado la situación. Uno de ellos dijo: «Nunca pensé que algo así podría pasar aquí. Si no fuera por esos policías, estaríamos lamentando muertes». «Lo sé», respondió otro. «Hoy aprendimos que el miedo puede aparecer en cualquier momento, pero también aprendimos que la valentía existe». Mariana cerró los ojos y recordó las enseñanzas de su abuelo. Siempre decía que la vida pondría pruebas difíciles, y que la fuerza no se mide solo con la agresión, sino con la capacidad de proteger y resistir. Esa tarde, esas palabras cobraron un sentido más profundo que nunca. Mientras la ceremonia del velorio continuaba, los oficiales permanecían atentos, vigilando cada sombra, cada movimiento. Sabían que los zetas podrían tener cómplices escondidos, o que alguno de ellos intentara reaccionar antes de ser trasladado. La tensión era palpable, pero la coordinación impecable de la policía mantenía todo bajo control. Mariana y su madre finalmente lograron acercarse al féretro. Con lágrimas en los ojos, Mariana susurró: «Abuelo, hoy vi que incluso en la oscuridad, siempre hay luz. Prometo no olvidar esto». El sacerdote, viendo la escena, continuó con su mensaje de esperanza y resiliencia. La vida nos enfrenta a pruebas inesperadas, pero la unidad, la vigilancia y el coraje nos permiten superar lo imposible. Hoy, esta familia y este barrio han sido testigos de ello. Mientras la noche caía, los vecinos comenzaron a retirarse, algunos abrazándose en silencio, otros todavía comentando la hazaña de la policía. Mariana miraba a su alrededor, comprendiendo que, aunque la violencia había tocado su puerta, la valentía y la justicia habían prevalecido. El coyote, en el vehículo policial, miraba la ciudad a través del cristal, con rabia y desesperación. Sabía que su reputación estaba destruida, y que su arrogancia lo había llevado a la derrota. La lección había sido dura: el crimen sin preparación y respeto por la ley siempre encuentra un límite. Mientras tanto, en el velorio, la comunidad comenzaba a recomponerse. Los vecinos conversaban en voz baja, algunos todavía llorando, otros agradeciendo silenciosamente a los oficiales que arriesgaron todo para salvarlos. La tragedia que pudo ser mortal se convirtió en un relato de heroísmo, solidaridad y justicia. Mariana, abrazando a su madre, respiró profundamente y sintió cómo la calma regresaba lentamente. Sabía que la vida seguía siendo peligrosa, pero también entendió que la valentía, la preparación y la vigilancia podían cambiar destinos. Aquella tarde no solo recordaría a su abuelo, sino también a los hombres y mujeres que protegieron su comunidad. Y mientras las luces de los vehículos policiales se alejaban y la oscuridad de la noche cubría el barrio, el mensaje quedó claro: la justicia y la valentía pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros, y la memoria de los héroes permanece viva en quienes sobrevivieron para contarlo. Mientras la noche avanzaba, la policía permanecía firme, rodeando la zona. Los vecinos, aún conmocionados, empezaban a notar que la calma era frágil. Mariana se sentó en un escalón, abrazando a su madre, intentando encontrar un respiro entre los recuerdos de disparos y gritos. Su mente reproducía cada instante: los zetas irrumpiendo, los oficiales enfrentándolos, la sensación de que la tragedia estaba a segundos de ocurrir. Uno de los oficiales se acercó y le dijo: «Es normal sentirse así. Lo que vivieron hoy es aterrador, pero ustedes están a salvo». Mariana asintió, intentando recomponerse, mientras su madre le pasaba una mano por el cabello, susurrando: «Todo terminó, hija, los malos ya no nos pueden hacer daño».
En las sombras, algunos zetas aún intentaban comprender lo ocurrido. El coyote, sentado en el vehículo policial, murmuraba con rabia contenida. Pensé que éramos invencibles, nadie podía detenernos. Uno de sus compañeros lo miró, con miedo y resignación. Nunca pensamos que habría tantos policías. Subestimamos la vigilancia, y eso nos costó todo. Mientras tanto, los oficiales discutían los próximos pasos: asegurar los vehículos, trasladar a los detenidos y garantizar que no quedara ningún cómplice oculto. Cada movimiento era calculado, consciente de que un descuido podría ser fatal. Mariana, observando desde la distancia, notó cómo los vecinos comenzaban a unirse, ayudándose entre sí a organizar sillas y mesas caídas, calmando a los niños que no dejaban de llorar. La solidaridad emergía de la tragedia, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede prevalecer. En su mente, Mariana recordó las palabras de su abuelo: la vida pondrá pruebas que parecerán imposibles, pero la valentía y la unidad siempre nos permitirán superarlas. Esa tarde, esas palabras cobraban un sentido más real que nunca. El sacerdote retomó la ceremonia, con voz serena pero firme. Hoy no solo despedimos a un ser querido, sino que celebramos la valentía, la resiliencia y la solidaridad. Que este día nos recuerde que incluso en la oscuridad, siempre hay quienes luchan por la justicia. Los últimos zetas fueron trasladados, custodiados por un cordón policial que impedía cualquier intento de fuga. La comunidad, aún temerosa, comenzó a recomponerse. Mariana se acercó al féretro, cerrando los ojos y susurrando: abuelo, prometo recordar que incluso en los peores momentos, la valentía puede cambiar el destino. Mientras la noche cubría el barrio, los vecinos comentaban entre murmullos la intervención policial. Cada uno comprendía que la vida podía ser frágil, pero que la preparación y el coraje podían salvarla. Mariana miró a su madre, y juntas respiraron profundo, comprendiendo que la tragedia había sido evitada gracias a la determinación de otros. El coyote, desde su vehículo, veía la escena con furia y desesperación. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, había sido derrotado por la estrategia, la vigilancia y la valentía de quienes protegieron a inocentes. Aquella derrota no solo significaba la pérdida de poder, sino la evidencia de que la justicia puede prevalecer cuando la preparación y el coraje se unen. En el velorio, la comunidad lentamente recuperaba la calma. Los vecinos consolaban a los que aún lloraban, algunos con abrazos, otros con palabras de aliento. La tragedia que pudo haber terminado en desastre se transformó en un relato de heroísmo, vigilancia y esperanza. Mariana, abrazando a su madre, respiró hondo. La violencia había tocado su vida, pero la valentía y la justicia habían triunfado. Aquella tarde no solo recordaría a su abuelo, sino también a los oficiales que arriesgaron todo para proteger su comunidad. Y mientras los últimos vehículos policiales se alejaban en la noche, el mensaje quedó claro: incluso los momentos más oscuros, la preparación, la vigilancia y la valentía pueden cambiar el destino de muchos, y la memoria de los héroes permanece viva en quienes sobrevivieron para contarlo mientras los últimos zetas eran escoltados. El barrio comenzaba a respirar con cautela. Mariana seguía sentada en el escalón, abrazando a su madre, pero su mente no podía dejar de reproducir cada instante del ataque. La adrenalina aún corría por su cuerpo, y cada ruido le hacía sobresaltarse. Uno de los oficiales, viendo su estado, se acercó y le dijo con voz calmada: sé que fue aterrador, pero ahora están a salvo. Lo importante es que ustedes pudieron sobrevivir. Mariana asintió, sin poder hablar, mientras su madre le pasaba la mano por el cabello y susurraba: todo terminó, hija, los malos ya no nos pueden tocar. En los vehículos policiales, los zetas continuaban discutiendo su derrota. El coyote, con la mirada fija en el suelo, murmuraba: nunca debimos subestimar a la policía, creí que éramos invencibles. Su compañero, temblando, le respondió: pensamos que todo estaba bajo control, no sabíamos que había tantos oficiales, subestimamos su vigilancia, y ahora pagamos el precio. Mientras tanto, los oficiales organizaban el traslado de los detenidos, revisando cada esquina y cada vehículo sospechoso. Cada movimiento estaba calculado, un solo error podría costarles la vida. La coordinación era perfecta, y la tensión permanecía alta. Mariana observaba desde lejos cómo los vecinos se ayudaban entre sí a reorganizar el velorio. Las sillas caídas eran levantadas, los niños consolados, y la comunidad comenzaba a recuperar un poco de normalidad. La solidaridad emergía entre el miedo, mostrando que incluso en los peores momentos, la humanidad puede prevalecer.
En su mente, Mariana recordó las palabras de su abuelo. La vida pondrá pruebas que parecerán imposibles, pero la valentía y la unidad siempre nos permitirán superarlas. Esa tarde, comprendió que esas palabras eran más que un consejo, eran una guía para sobrevivir incluso frente al peligro más cercano. El sacerdote retomó la ceremonia, su voz firme y pausada llenando el espacio. Hoy despedimos a un ser querido, pero también celebramos la valentía, la resiliencia y la solidaridad. Que este día nos recuerde que, incluso en la oscuridad, siempre hay quienes luchan por la justicia. Mariana se acercó al féretro, cerrando los ojos y susurrando. Abuelo, prometo recordar que incluso en los peores momentos, la valentía puede cambiar el destino. A lo lejos, la comunidad comentaba entre murmullos la intervención policial. Cada vecino comprendía que la vida era frágil, pero que la preparación y el coraje podían salvarla. Mariana miró a su madre y juntas respiraron profundamente, comprendiendo que la tragedia había sido evitada gracias a la valentía de otros. El coyote, desde su vehículo, observaba la escena con furia y desesperación. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, había sido destruido por la estrategia, la vigilancia y la valentía de quienes protegieron a los inocentes. Aquella derrota no solo significaba la pérdida de poder, sino también la evidencia de que la justicia puede prevalecer cuando la preparación y el coraje se unen. En el velorio, la comunidad comenzaba a recomponerse lentamente. Los vecinos consolaban a los que aún lloraban, algunos con abrazos, otros con palabras de aliento. Lo que pudo ser un desastre total se convirtió en un relato de heroísmo, vigilancia y esperanza. Mariana, abrazando a su madre, respiró hondo. La violencia había tocado su vida, pero la valentía y la justicia habían triunfado. Aquella tarde no solo recordaría a su abuelo, sino también a los oficiales que arriesgaron todo para proteger su comunidad. Mientras los últimos vehículos policiales se alejaban en la noche, el mensaje quedó claro: incluso los momentos más oscuros, la preparación, la vigilancia y la valentía pueden cambiar el destino de muchos, y la memoria de los héroes permanece viva en quienes sobrevivieron para contarlo.